Dice Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué hemos visto hasta acá ahora, en este Sermón del Monte, en esta serie que estamos llevando de Mateo, y nos toca ver el Sermón del Monte? Y hemos visto que el tema principal del Sermón del Monte es el reino de Dios. Es el reino de Dios. De manera particular, la entrada y la vida a ese reino. La entrada y la vida a ese reino. Hasta ahora hemos visto tres cosas con relación a los ciudadanos que conforman el reino de los cielos. En primer lugar, su carácter. Mateo capítulo 5 comienza a hablarnos del carácter de esos ciudadanos. De los versículos 3 al 12, ellos son los pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados, los mansos o humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. En segundo lugar, hemos visto su influencia. Luego del carácter viene la influencia del cristiano, la cual está descrita en los versos del 13 al 16. Y a pesar de ser perseguidos por causa de Jesús, los hijos del reino, al vivir estas bienaventuranzas, son como ¿qué? Como la sal y la luz. Son como la sal cuando el mundo se torna insípido y corrupto, y como la luz cuando el mundo anda a tientas, en tinieblas, sin el verdadero conocimiento de Dios. Y ahí está el cristiano, para darle la sal y la luz a este mundo caído. Y en tercer lugar, hemos visto y estamos viendo su justicia. Su justicia nos habla en los versos del 17 al 48. De manera general se dijo que la justicia de los hijos del reino debe superar a la de ¿quién? A la de los escribas y fariseos. Pues debe ser una justicia no meramente externa, sino una justicia del corazón, producto de un corazón transformado, producto de un corazón que va siendo regenerado. Y eso da la evidencia los hijos de Dios. Y esta idea general es particularizada en los versos del 21 al 48, del 21 al 48, que ahora lo estamos viendo, donde Jesús da 6 ejemplos a los que se le ha llamado, podríamos decir, los contrastes, los 6 contrastes. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y esos son contrastes. Ustedes han oído que fue dicho, pero yo os digo. Y ahí es donde Jesús contrasta no las palabras suyas con las de Moisés, sino con la interpretación que tenían los antiguos, los escribas, acerca de la ley de Moisés, la cual era distorsionada para quedarse ¿en qué? Solo en la letra. Ellos estaban interesados en la letra. Ellos querían cumplir lo que decía la letra, pero no vivían lo que dice la Escritura, pero no interpretaban lo que Dios había dicho. Por lo tanto, Jesús viene a poner esto en una perspectiva correcta, las cosas en su lugar. Y hasta ahora hemos tratado 3 de esos ejemplos. ¿Se acuerdan? La ira injusta, el enojo, la ira injusta, que decían los escribas que el verdadero homicidio era cuando alguien mataba a alguien, pero Jesús enseña que es más que extender nuestras manos para hacer daño al prójimo, sino también que incluye también toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso había que despojarse. En segundo lugar, vimos la lujuria, lo que es el adulterio, el verdadero adulterio. Y es más que un acto físico de acostarse con una mujer extraña y tener una relación.
incluye también el deseo mismo por otra mujer, el deseo mismo por otra persona que está fuera del orden de Dios, no dentro del matrimonio. Y en tercer lugar vimos la última vez el tema del divorcio. Vimos el tema del divorcio que luego en Mateo capítulo 19 Jesús lo va a extender un poco más, pero vimos que todo aquel que se divorcie de su cónyuge por una causa ilegítima y al casarse con otra persona comete adulterio. Esto es lo último que vimos. Y en este sermón vamos a proseguir con el cuarto contraste que hay acá, que encontramos acá, contenida en los versos 33 al 37, lo cual hemos titulado El cristiano, los juramentos y la verdad. El cristiano, los juramentos y la verdad. Y esto lo vamos a ver en las siguientes partes, lo vamos a separar. En primer lugar, la interpretación de los escribas, la interpretación que los escribas tenían de este texto. En segundo lugar, la interpretación verdadera, lo que quiere decir este texto. Y en tercer lugar, vamos a hacer una aplicación, vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas. Y en primer lugar, la interpretación de los escribas de este mandamiento. El versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hermanos, acá se está hablando de hablar la verdad. Y esto en estos días, hoy, se falta mucho acerca de la verdad. No se habla con la verdad. Se tienen que firmar papeles, se tienen que sellar contratos, tiene que haber un testigo, otro testigo, porque ya la palabra casi que no vale nada. La verdad, el sí, sí y el no, no, ya dejó de ser. Pero no es ahora, va empeorando la cosa. Antes también pasaba. ¿Pero por qué pasaba esto? Por causa del pecado. Por causa del pecado. ¿Se dan cuenta cómo el pecado estropeó todo? Estropeó la verdad, estropeó la palabra, que cuando alguien tiene que decir, sí, esto es así, tiene que ser una verdad, pero tal vez no es verdad. Tenemos que empezar a dudar. Entonces el Señor tiene que hablar acerca de esto y lo habla, lo habla en el Antiguo Testamento acerca de la ley, del juramento. Y la ley original, estas palabras exactas, no se encuentran en el Antiguo Testamento, lo cual es una prueba más de que no trataba esto de la ley mosaica como tal, sino de la perversión de los fariseos que había de la ley. Había una perversión de la ley. Sin embargo, como solía ser verdad de la enseñanza de los escribas y fariseos, dependía directamente de algunas afirmaciones del Antiguo Testamento. Ellos tomaban el Antiguo Testamento para enseñar algo y para aseverar algo. Y vamos a ver ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice ahí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No vas a tomar el nombre del Señor, de Dios, en vano. En Levítico capítulo 19, versículo 12, Levítico 19, 12, dice una vez más: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, dice el Señor. Otro más, Números capítulo 30, versículo 2. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra, dice ahí al final, no quebrantará su palabra. Estos son juramentos hacia Dios. Y uno más, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Y nosotros podríamos pensar en qué podemos criticar entonces a los escribas y a los fariseos cuando decían: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Y una vez más el problema de los escribas no estaba en lo que dijeron, en lo que ellos decían. Pues si nos llevamos de la letra de la ley, estas palabras son un buen resumen de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero, por las palabras de Jesús, es obvio que los antiguos, los fariseos y escribas habían puesto un mal énfasis en estos juramentos. Habían puesto un mal énfasis en estos juramentos. Ellos trataban de poner un énfasis erróneo para beneficiarse ellos mismos, para tratar de tener cautiva también a la gente y enseñándoles no lo que verdaderamente esto significa, sino lo que ellos querían que significase eso. El énfasis de estos pasajes del Antiguo Testamento, estos que vimos, era doble. En primer lugar, era resaltar la verdad, resaltar la veracidad, es decir, una persona debía ser veraz y su intención debía ser siempre sincera. La persona tenía que procurar siempre hablar con la verdad. Dios le llamaba a que hable con la verdad, no con la falsedad, no con mentiras. Dice un autor, John Stott, una lectura superficial de los mandamientos indica claramente su intención. Prohíben el falso juramento o el perjurio, es decir, hacer un voto y después romperlo. Decir algo y después no cumplirlo. En segundo lugar, lo que estos pasajes del Antiguo Testamento resaltan o hacen énfasis es restringir el hacer juramentos a asuntos graves e importantes. Asuntos graves e importantes. Había la tendencia por parte del pueblo a hacer juramentos por cosas triviales, que no tuvieran significancia alguna, que no tuvieran un énfasis mayor. Con el más mínimo pretexto juraban en nombre de Dios. Capaz que era una pavada lo que estaban hablando, pero con tal de tener la razón, ponían el nombre de Dios en alto y decían, juro por Dios, te pongo a Dios como testigo por esto, como si fuese una verdad absoluta. Y entonces usaban por cualquier cosa esto, y el objeto de la legislación fue, de parte de Dios, acabar con esos juramentos que eran hechos a la ligera. Eran hechos a la ligera y puesto el nombre de Dios en vano. Y demostrar que el hacer un juramento era algo muy grave, algo que había que reservar solo para las causas y condiciones que conllevaban algo de gravedad excepcional e importancia. Importancia especial ¿en qué? Para el individuo o una nación. Para el individuo o a la nación entera, en caso de destrucción o de muerte. Entonces, ¿dónde estaba el énfasis de los escribas y fariseos? ¿Dónde los escribas y fariseos erraban en esto, en utilizar estos juramentos? Bien, la interpretación de los escribas, como ya se ha mencionado, en última instancia el problema de los escribas y fariseos era tener una actitud legalista en cuanto a la ley. A ellos les encantaba eso. Ver y marcar la letra de la ley, subrayarla para que se cumpla lo que ahí decía, no lo que verdaderamente se interpretaba. Y se preocupaban más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. ¿Qué verdaderamente Dios quiso decir con esto? La enseñanza de ellos con relación a los juramentos es otro ejemplo de su tratamiento errado de las Escrituras del Antiguo Testamento. Cómo ellos erraban también para hacerlo más amoldable a la obediencia de ellos, a los intereses de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Y en este caso ellos desviaron la atención de la gente del juramento, del voto mismo y la necesidad de guardarlo a la fórmula que se usaba al hacerlo. Ellos hacían énfasis en el nombre que se juraba,
en la fórmula que tenías que decir para hacer el juramento. Ellos se fijaban en eso. Y en otras palabras, ellos habían desarrollado un sistema de juramentos que permitía a las personas hacer confiables, entre comillas, pero donde no se hacían responsables de hacer lo que habían teóricamente prometido hacer. Para esto hicieron una distinción entre los juramentos obligatorios, los no tan obligatorios y los que no comprometían. Ellos dividían los juramentos en orden de importancia. Se jura por algo muy importante, se pone el nombre de Dios. Pero si jurás por otra cosa, podés jurar por tu cabeza, por el templo. Pero el nombre de Dios se jura cuando es un juramento que sí o sí se tiene que cumplir. Ellos habían puesto reglas y normas para que se cumplan esos juramentos. Entonces, todo iba a depender de aquello por lo que se juró, por las cosas mayores o por las cosas menores. En definitiva, lo que ellos estaban diciendo es, de acuerdo a lo que vos jures, si jurás por tu cabeza no es tan importante, podés fallar o podés mentir, pero si jurás por Dios, no mientas. Entonces, hay grados de juramentos. Y esto era una falsa interpretación de lo que Dios había hecho. Ellos arguyeron que lo que la ley prohibía en realidad era no cumplir los juramentos cuando se hacían en nombre de Dios. Es decir, cuando se usaba el nombre divino y no se cumplía. Todo esto entonces se convirtió en una tarea de los rabinos de decir cuál de los juramentos eran completamente importantes o vinculantes y cuáles no lo eran. Ellos eran la regla, no Dios. Ellos ponían la regla de cómo jurar y no Dios, aunque ponían el nombre de Dios y lo usaban en vano. Y un ejemplo de esta ridícula distinción la tenemos en Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. Esto también lo vamos a ver en un contexto más amplio, pero quiero que vean qué ridícula que era la interpretación de ellos. Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. Dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús los tiene que poner en su lugar. ¿Qué significa estos juramentos? Ustedes dicen esto, pero verdaderamente esto es lo que significa. Y tiene que usar unas palabras muy duras, porque estaban usando el nombre de Dios y todas las cosas que Dios había creado, que son de Él y le pertenecen a Él, como si ellos fueran los dueños. Como si ellos regirían el mundo y todo lo creado, aun si ellos mismos creían que habían creado a Dios y que Dios era un servidor, que podían manejarlo a su antojo. Jesús tiene que decirle insensatos, ciegos, necios, para ponerlos en el orden, para que puedan ver y aprender por quién estaban haciendo esto. Si se juraba por el templo, ellos decían que eso no obligaba, pero si se juraba por el oro del templo, eso sí se ataba. Si se juraba por el altar, no era necesario cumplirlo, pero si se juraba por la ofrenda que había sobre el altar, entonces había una obligación de cumplir. Adviertan cómo nuestro Señor
En Mateo 23 acá remarca esta perversión de ellos. Es una perversión, porque saben que tiene que hacer Jesús, como en otras veces no lo hizo, los tiene que ridiculizar con esas palabras. Lo tiene que ridiculizar con esas palabras. ¿Cuál era su problema? El problema de los fariseos, de los rabinos que enseñaban esto. En palabras del pastor John Piper, él dice, el problema de esto se resume a esto: una manipulación de la verdad a su propio antojo. Ellos tenían una manipulación de la verdad al antojo de ellos mismos. Y hermanos, esto es muy común en estos días. Manipular la verdad de la palabra de Dios al antojo de uno, a lo que quiere, para hacerlo su verdad y no lo que Dios verdaderamente quiso decir en su palabra. O como lo diría el doctor Martin Lloyd-Jones, en una sola palabra, él describe este pasaje de Mateo capítulo 23 del 16 al 22. Él dice una sola palabra: deshonestidad. Deshonestidad. Eso eran lo que eran estos hombres, deshonestos. El problema consistía entonces en una reducida visión y un menosprecio a Dios y a la verdad. Sobre todo esto también comenta el teólogo Leon Morris sobre este texto. Para los escribas y fariseos, una mentira entre las personas no concernía a Dios, a menos que se invocara su nombre como testigo. Yo miento a mi hermano, bueno, eso no hay problema, es mi hermano, carne y hueso, yo lo puedo dejar pasar. Pero cuidado, si yo le estoy mintiendo a Dios, cuidado, si yo juro por mis hijos, no, te juro por mis hijos que esto es verdad, pero ahora si juro por Dios, no, es terrible, estás poniendo a Dios en su lugar. Mis hijos no le pertenecen también a Dios y son de Dios, son de Él, entonces es lo mismo. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Es lo que estamos viendo. Lo increíble del caso es que así lo enseñaban al pueblo y es lo que el pueblo había aprendido. Es por eso que en Mateo capítulo 23, versículo 24, Jesús los llama ciegos guías de ciegos. Ellos le enseñaban esto al pueblo, ellos eran ciegos, pero los que aprendían eran ciegos como ellos. Estaban cegándoles, estaban ocultándoles la verdad. Y ellos eran ciegos, guías de ciegos. Ellos eran ciegos. Le enseñaron a la gente que juramentos que no eran el nombre de Dios pertenecían a la categoría como mandamientos pequeños, que por lo tanto no era tan necesario y su violación no era tan seria. Y el resultado de esa pseudo división que ellos originaron, que ellos pusieron, y de no mostrar aprecio por la verdad, fue una clara división en la conversación diaria de las personas en aquellos días, olvidando que sea como sea, Dios ama la verdad, dice en su palabra, en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo y aborrece los labios mentirosos. La realidad es, como lo ha dicho el escritor Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables: cualquiera que sea la forma de mentir, por más inocente y pequeña que parezca, ella expresa un deseo de engañar. Cualquiera que sea. Mentiras chiquititas, mentiras blancas, mentiras piadosas. Es un deseo de mentir. Es un deseo de no decir la verdad. Y debemos tener cuidado con esto, hermanos. Somos muy propensos a caer en esto, en las exageraciones. Hermanos, ¿cuántas veces podemos exagerar algo y llegar a decir una mentira? ¿Cuántas veces, con el afán de que me obedezca o que diga algo o que mi hermano piense algo, le exagero lo que quiero decir y no estoy diciendo la verdad completa? Y es una mentira. Y es una mentira. Y muchas veces
me he visto en esta situación y lucho con esto, porque siempre tengo que terminar pidiendo perdón. Te exageré en esto. No, no es verdad. Y es un error tan común, en una naturaleza caída, pero es algo que Dios nos llama a amar la verdad como Él en lo íntimo y a hablar verdad en nosotros. Hermanos, la verdad es tan importante que a veces fíjense que nuestros estados de ánimos se mueven de acuerdo a lo que yo me hablo. A veces yo le hablo mentira a mi corazón. Yo me creo mentiras a mí mismo. Cuando no hablo la verdad de la palabra de Dios a mi corazón. Y me encuentro engañándome a mí mismo. Creo que una situación que me sobrepasa, digo ahora qué va a pasar y ahora va a pasar esto y seguramente me va a decir esto otro y ahora voy a tener este problema y ahora, y empiezo a hablarme mentira a mi vida. ¿Y saben qué es lo peor? Me creo mi mentira. Yo soy, como dice el pastor Paul Tripp, ustedes somos los predicadores mayor influyentes en nuestras vidas. Ustedes son el predicador más influyente en su propia vida. Porque acá están escuchando algo, pero ustedes ahora se están predicando un evangelio. De acuerdo a lo que escuchan, se están predicando la verdad o una verdad que están inventando en su corazón. No hay personas más influyentes que nosotros mismos. No hay persona más influyente que le hable a mi vida y que se crea todo lo que dice que yo mismo. Por eso siempre debo hablarle verdad a mi corazón. En cualquier circunstancia, sea difícil, sea algo que tengo que afrontar. Hermanos, parémonos y digamos, escucha corazón, te voy a hablar verdad de Dios. Te voy a hablar la verdad de la palabra de Dios a mi corazón. Y mi corazón tiene que escuchar esa verdad. ¿Cuál es entonces la verdadera interpretación o el espíritu de estos mandamientos de la ley? Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto, la verdadera interpretación del mandamiento. Pero yo os digo, dice ahí Mateo 5, 34 y 37, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Creo que este texto es de la Biblia de las Américas, lo saqué de ahí. Creo que no está igual en la Reina Valera, pero es el significado. Y frente a semejantes formas creativas y corruptas de manipular la verdad, Jesús dice y enseña, pero yo os digo. Jesús no piensa permitir semejantes casos que sean particulares para ellos. Si los hombres juegan así con los juramentos, entonces Jesús simplemente los abolirá, los quitará, porque a Él le interesa la verdad en lo más íntimo, como a Dios. A Él le interesa la verdad en lo más íntimo, como a Dios. La interpretación correcta del asunto, de este texto, lo que dice Jesús, puede verse desde dos perspectivas, una negativa y otra positiva. La negativa es cuando dice Él, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿significa esto que no debe hacerse juramentos bajo ninguna circunstancia? Muchos a través de la historia, tales como los antiguos anabaptistas, hoy más conocidos también, la línea de los menonitas, o los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, se han negado a jurar en tribunales porque toman este texto.
No vamos a jurar ni la bandera ni en tribunales, porque no se puede, Dios no me lo permite. Y aunque admirados algunos su celo por la palabra, creo que tal vez no han interpretado bien el texto. Y acá les voy a dar algunas de las razones que entiendo que estas posiciones son incorrectas. El Antiguo Testamento permitía los juramentos, inclusive en nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. En segundo lugar, el propio Dios jura. El propio Dios, nuestro Señor, jura también. Porque dice en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Pero qué del Antiguo Testamento y los cristianos? Bien, encontramos a Pablo usando a Dios como testigo con mucha regularidad, más de lo que pudiéramos ver. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjense que ahí Pablo está poniendo a Dios por testigo. Él está jurando y poniendo a Dios por testigo. Está haciendo ese juramento en nombre de Dios para decir algo que él hacía. También en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, está bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Primera de Tesalonicenses, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Déjenme citarle uno más, Filipenses 1:8, para que vean cómo se puede malinterpretar a aquellos que dicen no jurar en tribunales, no hacer juramentos. Filipenses 1:8, juramentos delante de los hombres. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, además de todo esto, esta interpretación parece caer en el mismo problema que los escribas. Los testigos de Jehová dicen, no juramos la bandera, tampoco juramos en tribunales. Pero hermanos, mienten en otras cosas. Es impresionante. Aún su predicación es una mentira. Aún ellos no conocen todavía la verdad. Y oramos para que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo, que puedan arrepentirse y puedan creer en Él para salvación. Pero no hablan la verdad, no hablan la verdad. Y es el problema que tenían los escribas. Pero desde otra perspectiva, pues solamente se quedan en la letra de la ley y no ven el espíritu de la misma, no visualizan que el propósito contextual de este pasaje resalta que estamos viendo, que es lo más importante, la verdad. Acá la premisa principal es verdad. Dios ama la verdad en lo íntimo. No es si juro o no. No es si pongo a Dios o pongo a un hombre por juramento. Lo importante es la verdad.
la verdad con que se tiene que hablar. Y eso es lo principal, y eso es lo importante. Ahora bien, todos estos juramentos van destinados a potenciar la verdad o hacer de la verdad o la veracidad algo más solemne y fiable. Ejemplo, lo que Dios promete. Dios promete y lo cumple, Él lo promete. Lo que nos demuestra que en ocasiones solemnes, como las que Dios promete, es necesario prestar juramento. Dijo Dios, juré por mi nombre que esto se iba a cumplir. Juré por mi propio nombre, por no hallar otra cosa. Y el hecho de que en ocasiones Jesús agregara palabras a sí y a no, como por ejemplo, de cierto os digo. Él tiene que repetir varias veces. De cierto os digo. Y eso es en el discurso de Jesús, lo vamos a ver muy seguido. Debe advertirnos de no ser tan rápidos en decir que el creyente no debe en algún momento hacer juramentos. Jesús recurrió a esta fórmula para dar énfasis en ¿qué? En su verdad, en la verdad que Él estaba hablando, en la veracidad de la palabra de Dios. Sin embargo, esto no se debía a la falta de integridad del que hablaba, sino al impulso de amor que el oyente necesita para abrir sus ojos a la verdad que se le está diciendo, a la verdad que se le está hablando. Era necesario decir, como decía Jesús, de cierto os digo. Oigan bien, esto es verdad, escuchen, presten atención, para que pongan atención. Ahora bien, si técnicamente acá no se prohíbe jurar, entonces ¿cuál es el punto principal? Jesús condena la práctica de los escribas y de los fariseos, dejando claro que la vida no puede ser dividida en algunos compartimientos en los que Dios está incluido y en aquellos en los que Él no lo está. Ellos creían que había cosas que Dios no estaba incluido. Jurá por esto, porque Dios acá no está incluido. Sencillamente, noten ahí en Mateo capítulo 5, si se hace un juramento por el cielo, ahora Jesús les dice, oigan, el cielo es el trono de Dios. No es que no pertenece a Dios. No están jurando por el cielo, las nubes, el cielo celeste, algo infinito. Es el trono de Dios. Entonces es Dios. Bueno, descartemos el cielo. Entonces juremos por la tierra. Juremos por la tierra. Tal vez jurando es menos. No. La tierra, ¿qué es? Estrado de mis pies, de los pies de Dios. No es la tierra algo que el hombre habita, que es del hombre, le pertenece a él. Le pertenece a Dios y Él apoya sus pies con autoridad y firmeza. Bien, entonces vamos a jurar por Jerusalén. Es una ciudad construida por hombres, hecha de manos. No, tampoco. Jerusalén es la ciudad del gran rey y es Dios. Él es el Señor también de ella. Todos esos juramentos menores entonces quedaban deshechos. Solo les quedaba Dios en todos lados. Mi hablar, el hablar de ellos, era regido siempre por la verdad de Dios. Siempre hablando verdad, pero siempre estando Dios por todo. No se podía jurar por cualquier cosa. Si por su cabeza, bueno, es mi cabeza, y en verdad ella nos pertenece en un sentido, ¿no? Yo puedo pelarme como ahora, se tiñen ustedes, pueden hacer varias cosas. Para ellos no era de nadie más, pero no obstante, Dios dice, su cabeza es mi creación también. No hay un solo cabello que se caiga que yo no sepa. ¡Wow! Me encanta Jesús. Desbarata todo argumento. Todo argumento. Me desbarata a mí todo argumento. No puedo argumentar algo con Él. No puedo engañarlo. No puedo pasarlo por alto para dar rienda suelta a algún pecado, a algo que sea menor, entre comillas. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Toda la creación está bajo su control. Ni siquiera, dice Él,
aunque se tiñan, en aquel entonces creo que no existían las tinturas, ni Coleston, ni nada de eso. Dios dice, ni un cabello de tu cabeza cambia de color sin que yo lo sepa. Se pone blanco, no verde, no salen canas verdes, es mentira. Blanco, sin que Dios lo sepa. Es algo hermoso el Señor. Del cabello natural, de la juventud, de la negritud de ese cabello, de su esplendor, o rubio, brillante, pasa a las canas de la vejez, porque Dios lo permite. No juren por su cabeza tampoco. Jesús se refiere indirectamente también a Isaías capítulo 66:1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, para recordar a sus oyentes que toda la creación le pertenece a Dios. Así que no importa cuánto empeño pongamos o se intente, dijo Jesús, independientemente de la fórmula que utilizaban los escribas y fariseos, la fórmula que yo utilice, no se puede evitar hacer referencia a Dios, porque todo el mundo es de Dios y no se puede eliminar ninguna parte de Él. Dios de alguna manera está detrás de cada cosa. Por tanto, un juramento no es algo trivial. Un juramento no es algo menor cuando se jura. Así que en este aspecto negativo, Jesús prohíbe el falso juramento, en los que Dios es usado como testigo, directa o indirectamente, y aún así no se cumple lo jurado. Dicho de otra manera, Jesús nos manda a no hacer uso de evasivas verbales para evitar cumplir nuestras promesas y juramentos. El versículo 37 de Mateo 5 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, de mal procede. Creo que con lo dicho en el aspecto negativo, Jesús no solo prohíbe el abuso de los juramentos y evasivas para no actuar en verdad, sino también que prohíbe los juramentos en nuestras conversaciones cotidianas, diarias. Para el seguidor de Jesús es mejor decir sí cuando quiere afirmar algo y no cuando quiere negar algo. Sí es una afirmación, sí, y está diciendo la verdad, pero cuando quiere decir algo negativo, no, está diciendo bien, está hablando verdad. Esto no se debe hacer, es algo negativo. Como lo expresó también John Stott, dice, los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Es sencillo, ¿no? Los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Nuestra palabra llana debería ser sí o no. Sí o no. Si solamente eso nos hace hablar con verdad, solamente este monosílabo, sí o no, ¿para qué añadir más? ¿Para qué añadir más palabrería? Si con eso ya está, ya basta, la verdad. En otras palabras, Jesús está diciendo en términos fuertes que aquellos que le siguen deben ser tan veraz en sus actos y sus palabras, tan confiables, que por ello se le crea un simple sí o no, sin usar juramentos, sin tener necesidad de jurar, Hermanos, el ideal es entonces que una persona no necesite nunca un juramento para reforzar o garantizar la verdad con que se está diciendo. Que se hable la verdad, verdaderamente, la verdad verdadera, como diría el pastor Sugel Michelén. Y esta es la verdad verdadera. Su carácter debería ser el juramento totalmente innecesario. Los esenios, era una secta judía contemporánea de Jesús, y ellos solían decir que aquel a quien no se le puede creer sin jurar en el nombre de Dios, ya está condenado. Ellos decían eso. Si aquel hombre que no puede creer sin jurar en el nombre de Dios,
ya está condenado. Sócrates, el pensador, el gran maestro, orador y griego, decía: una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir nunca un juramento. Confianza, veracidad, hablar con la verdad. Dicho de manera resumida, nuestras conversaciones como hijos del reino, nuestra señal de identidad debe ser la verdad. Hablar con la verdad. Porque si, dice el Señor ahí, versículo 37, porque lo que es más de esto, si yo agrego más cosas, de mal procede. Todo lo que pasaba de decir provenía de ¿quién? De Satanás, del maligno. Si ustedes pasan esto, lo que van a decir va a proceder de mal. No busquen querer esa verdad, querer hacerla más grande para que el otro crea. No, sean veraces, hablen con la verdad y ya es suficiente, van a tener la verdad. Hermanos, creo que esto debe distinguirnos a nosotros del mundo. El mundo miente. Aunque a veces el mundo dice la verdad, personas del mundo nos dicen la verdad y son confiables, pero nosotros tenemos la verdad y debemos vivir en esta verdad que dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos debemos hablar verdad y que el mundo vea que nos conocen porque somos veraces, porque no mentimos igual que los otros, porque no falseamos igual que los otros. Y es tan necesario esto para hoy. ¿Qué aplicación podemos hacer para ir resumiendo? Esto dicho de Jesús, o este dicho de Jesús, nos coloca bajo dos obligaciones. En primer lugar, a no usar evasivas para cumplir nuestras promesas y juramentos. Lo que decimos, lo vamos a hacer. Lo que decimos, lo vamos a hacer. No necesito ponerte a nadie por testigo. No necesito jurar, ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo. No necesito. Necesito que creas, necesito que me creas. Pero yo tengo que cumplir esa verdad. Tiene que ser verdad, hablar verdad y no usar evasivas o atajos para no cumplir esas promesas. En segundo lugar, ser tales que los demás vean en nosotros nuestra bondad transparente y no nos exijan nunca un juramento. Debemos ser veraces, amar la verdad en lo íntimo. Debemos evitar esa pseudodivisión que a veces hacemos entre lo espiritual y lo secular. Esto es del mundo, yo acá puedo hacer, es mi negocio, yo puedo hacer lo que quiera y puedo mentir como yo quiera. Pero ahora que estoy en la iglesia, no, tengo que cumplir todo lo que digo. Dios me está mirando. En los dos lados está Dios. En los dos lados Dios quiere, ama y ama la verdad en lo íntimo. Donde no tenés a hermanos presentes y donde tenés a hermanos presentes. No podemos hacer una división. Soy una cosa afuera y soy otra cosa acá. El veraz ha de ser veraz donde quiera que esté. ¿Saben que hay una empresa que se llama Veraz? La historia de esta empresa nace en el 1960 y algo, por ahí. Por la cantidad de estafas que surgían. Y esta empresa ahora es muy conocida, muchos de ustedes les piden para sacar un crédito, a ver si estás en el veraz, si sos un buen pagador, si cumplís la verdad. Nace por consecuencia ¿de qué? Del pecado, del pecado, del hombre, del corazón que miente, de la mentira. La verdad no es fiable ya ahora. Nos tienen que pedir papeles y legajos para ver si somos veraces. Es impresionante. Y el veraz ha de ser veraz donde quiera que esté el hombre, el cristiano. Digo esto porque hay muchas maneras a veces de comprometer la verdad hoy en día, como lo dijimos, exageraciones, mentiras blancas, mentirita piadosa. Hermanos, es mentira, es mentira. Para nosotros tenemos que hablar con la verdad y nosotros tenemos que
estar viendo que es tan malo mentir como también acusar a aquel que miente. Pero nosotros tenemos que tratar de que no nos acusen, de que no nos acusen. Entonces tenemos que persistir en hablar verdad, porque como cristianos siempre deberíamos hablar ¿cómo? En la presencia de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, está la presencia de Dios. Acá está la presencia de Dios. Cuando salgo a la calle está Dios mirándome. Cuando voy en mi auto está Dios escuchándome y mirándome, observándome. Cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, está Dios ahí. Está Dios en ese lugar mirándote. Y Él está tomando cuenta de cada acción de los hombres. No nos olvidemos nunca eso. No nos olvidemos. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Somos un pueblo. Y una mentira que digamos a otro puede interponerse entre su alma y su salvación en Cristo Jesús. La mentira, hermanos, ¿quién es el padre? El diablo. Se origina con el diablo. Y aquellos que se alejan de la verdad unen sus fuerzas ¿con quién? Con Satanás. Cuando comienzan a alejarse de la verdad de Dios, comienzan a unir sus fuerzas con Satanás. Se están alejando de la verdad. Hay una pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando hemos dado nuestra palabra, pero luego, por alguna circunstancia fuera de mí, no puedo cumplir? No puedo cumplir. Recordemos que no podemos cambiar el color ni uno de nuestros cabellos. Es decir, no tenemos el control. Entonces, nosotros tendremos que procurar vigilar cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Por qué no tomamos el ejemplo de Proverbios 31 y la mujer virtuosa? ¿Cómo abre su boca? Ah, no, eso no es para mí, soy hombre, es para la mujer. Yo encuentro ahí todo para mí. Abre su boca con sabiduría. Si no, calla. Hermanos, nosotros tenemos que saber que en las muchas palabras, a veces, muchas veces hay también pecado. Entonces es mejor resumir las palabras, pensar, hablar verdad entre nosotros, llevar a oración lo que pienso y siempre edificándonos en la verdad. Edificándonos en la verdad y sobre todas las cosas en la verdad de la palabra del Señor. Vigilemos nuestras palabras, expresando siempre la sumisión a la voluntad de Dios y que también podamos acudir a esa persona que necesita la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo no es obras, no es cuántas veces yo venga a un lugar. El Evangelio de Cristo no es dinero. El Evangelio de Cristo es Él mismo, es Cristo crucificado, es Él resucitado para darme vida cuando yo estoy muerto. Es Dios reconciliando al hombre por medio de su Hijo, con Él mismo, por medio de su verdad. Una verdad que Él, desde la creación, desde el principio, Él prometió que todos los hombres, todo aquel que se acerque en arrepentimiento y fe, iba a ser salvo por medio de un Salvador que Él prometió desde la eternidad. Y por medio de su plan redentor, en toda la historia, nace y muere para que yo sea justificado delante de un Dios 3 veces santo. Entonces nosotros debemos llevar esta verdad a todo aquel que la necesite y creer en Él para salvación. Andemos en esta verdad, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta parte, Señor, de tu palabra que nos hablas acerca de la verdad. Señor, reconocemos, como dice tu palabra, que tú amas la verdad en lo íntimo. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos hablado tu verdad. Perdónanos por las veces
que hemos sido exagerados en el hablar y hemos hablado de más, en vez de decir lo necesario para que nos crean. Perdónanos, Señor. Queremos cambiar nuestro hablar. Transforma, Señor, nuestra boca. Transforma, Señor, nuestro hablar, nuestra lengua, Señor. Que todo lo que digamos proceda de ti. Que todo lo que hablemos entre nosotros, y aún con aquellos que no te conocen, Señor, sea siempre la verdad. Sea siempre la verdad de lo que creemos, la verdad de nuestras convicciones, la verdad por la cual nosotros hemos sido salvos un día. Ayúdanos, Señor, en esto, y confiamos en que tú pones tu mano sobre nosotros, regenerándonos, regenerando nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ir delante tuyo, que tú eres la verdad, que tú eres el Dios que es verdad. Tú eres verdad, Señor. Tú eres la verdad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.